Por favor. Y póngase de pie, oramos al Señor. Vamos a ver hoy, hermano, un tema que es sumamente importante porque vamos nosotros, hermano, a aprender sobre el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? ¿Y qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a acontecer? Para que nosotros estemos pendientes, hermano, y sepamos cómo se va a mover todo antes de que el arrebatamiento de la iglesia venga a nuestra vida. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana porque tú eres bueno y porque tú eres fiel con cada uno de nosotros, no dejándonos ignorantes, no dejándonos, Señor, ciegos ante los eventos que están aconteciendo. Por eso yo te pido que hoy tú nos hables y tú nos enseñes, tú nos instruyas, para que nosotros podamos aprender, Señor, y estar listos, que podamos identificar las señales que hay, Señor, para que nosotros no seamos engañados ni avergonzados. Te damos la gloria y la honra y declaramos bendición. Y Señor, todo espíritu de estupor que quiera traer distracción, sueño, Señor, cansancio, lo atamos y lo echamos fuera y declaramos que tú nos das entendimiento fresco, la mente de Cristo. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Entonces nuestro tema, hermano, es, ¿verdad?, el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros tenemos que tener muy, pero muy claro, hermano, que los eventos que hoy están sucediendo no son de la casualidad. Todo lo que está sucediendo hoy a lo largo de todo el mundo, simple y sencillamente es lo que ya está escrito en la palabra. Por eso hay 7 escenarios que nosotros debemos estar, hermano, completamente atentos. Se ha dicho más de una vez que Israel es el reloj de Dios y que Israel como que es el que nos va marcando qué es lo que va a ir pasando. Pero no solamente Israel, hay otros 6 donde nosotros tenemos, hermano, que ver, ¿verdad?, el escenario de Babilonia. Babilonia significa confusión. Babilonia trata por todos los medios el adormecer nuestras mentes para convencernos de que algo malo es bueno. Y eso lo hacen ellos a través de la ventana de Overton. Ahorita vamos a ver esa ventana. Entonces nosotros nos damos cuenta que cuando a nosotros los cristianos comenzamos a decir que lo que está mal está bien, ejemplo, que forniquen los jóvenes, está bien, son jóvenes. Que vayan al antro, son jóvenes, yo también fui joven, ¿no? No le veo nada de malo. Entonces comenzamos a dejar que, hermano, a revolver lo santo con lo profano. A dejar que, ¿verdad? Sí oyen música, ¿verdad? Pero es pues, ¿qué daño les puede hacer, ¿verdad? Si también ponen las alabanzas. Entonces, ya hay una revoltura de aguas. Ese es el escenario de Babilonia. Cuando el mundo lo quiere meter a la iglesia y que lo malo nos parezca bueno. Después vemos el escenario mundo, lo que está pasando en todo el mundo, ¿verdad? Política, económica, etcétera, etcétera. Todo lo que hoy estamos viendo con el Trump. Tierra, ¿verdad? Los incendios, ¿verdad? Esos incendios están profetizados, hermano, en el Apocalipsis. Más adelante, en las siguientes semanas, domingo, vamos a hablar. Israel, lo que está sucediendo. Imagínate al loco del Trump que quiere quedarse con Gaza, con Groenlandia, ¿verdad? Y con el, ¿qué más? Con el Golfo de México. Bueno, o sea, nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Verdad? La familia, ¿qué está pasando en la familia? Dice la Biblia en el Malaquías capítulo 5, dice, hermano, que el corazón de los padres, ¿verdad?, se volverá hacia los hijos, no el de los hijos a los padres. Es decir, habrá una restauración familiar, pero así como hay una restauración familiar, también hay una, hermano, desunión en la familia, donde se rebelan los hijos a los padres y comienzan a ofender a los padres. Y después vemos el escenario iglesia. ¿Qué está sucediendo en la iglesia? Se está contaminando, ¿verdad? Entonces se están levantando predicadores que en realidad son motivadores. Entonces la gente lo sigue, la gente cree que ellos están diciendo la verdad. Pero nunca te hablan, te confrontan con el pecado, nunca te confrontan con que estás listo para que venga, cuando Jesucristo venga, estás preparado para, no te hablan de santidad, no, ellos te hablan de que te sientas bien, ¿verdad? De que Dios es bueno y Dios perdona a todos. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se distorsiona el evangelio. Y después el escenario cosmos, ¿qué está pasando o qué está sucediendo en el cielo? Entonces nosotros nos damos cuenta cómo todos estos escenarios, hermano, uno va a llevar a otro. Es como esas piezas, ¿verdad?, de dominó que ponen, que tiran una y va cayendo una hasta que cae la última. Es decir,
hasta el rapto de la iglesia y posteriormente la gran tribulación. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que cada uno de estos están ligados. Te doy solo la cita. Lucas 21, 10 al 27 nos habla que se levantará nación contra nación, reino contra reino, que habrá terremotos, pestes, plagas, hambres. Entonces, nosotros vemos que ya eso está sucediendo en nuestras vidas. Ya tiene años que esto está sucediendo. Solamente que muchas personas están esperando a que sea así todo al mismo tiempo. Y entonces, esa es la ignorancia, ese es el error, que piensan que todo se va a dar en el mismo tiempo. Cuando leemos este capítulo en Mateo 24, pensamos que todo eso es lo que va a pasar, hermano, a todos. No, ahí hace una diferencia, una parte solo para Israel y otra parte es para la iglesia. Porque cuando dice, cuando venga el día, suban a las azoteas, ¿verdad? Y los únicos que celebran hoy en día la fiesta se llama la fiesta de los tabernáculos, donde hacen como unas cabañitas arriba de sus azoteas para celebrar la fiesta de las cabañas, ¿verdad? O de los tabernáculos. Entonces, nosotros por eso tenemos que enseñar y que definir qué es para la iglesia gentil y qué es para la iglesia, hermano, judía, ¿verdad? O para los judíos. Porque ahorita el trato es con los gentiles. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, el trato va a ser directamente con el pueblo judío, porque ahí es donde ellos van a ver que en quien confiaban, el anticristo, no era la persona, ¿verdad?, que había prometido ser para ellos, sino que se les voltea y saca su verdadera cara, su verdadero rostro. ¿Y por qué decimos que debemos conocerlo? Porque está escrito que nosotros íbamos a conocer lo que iba a suceder en el último tiempo. Amós capítulo 3, verso 7 dice así. Ahí aparece en la pantalla si usted no trae Biblia. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, ¿qué? Los profetas. Entonces Dios, hermano, sí nos va a avisar. Sí nos va a decir qué es lo que va a suceder. No nos puede dejar, hermano, en ignorancia o como dicen en mi pueblo, en ayunas. No, Dios nos va a enseñar. Nosotros nos damos cuenta que así como Dios nos avisa a nosotros que lo que va a acontecer, también del lado de las tinieblas siempre es una copia de lo de Dios. Y del lado de las tinieblas también, hermano, hay quienes saben qué va a suceder, qué va a acontecer. No están ignorantes. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia y ellos están esperando a que aparezca el anticristo. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia de saber qué va a pasar. En el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, la Biblia nos habla de una tribu llamada la tribu de Isaacar. Dice que estos eran entendidos de los tiempos. Entonces, por esa razón nosotros hoy tenemos que ser hombres y mujeres entendidos de los tiempos. Y nosotros nos damos cuenta en la Biblia que, hermano, los hijos de Isaacar eran hombres sabios, que no creas que nada más les venía la revelación, no, eran hombres que estudiaban la palabra. Nosotros vemos en la Biblia que los estudiosos de la palabra eran los escribas. Los escribas se encargaban de enseñarle al pueblo, de instruirlo. Le enseñaban cuáles eran las leyes del Señor, cómo deberían conducirse siempre delante de Él, que sí, que no. Y entonces el pueblo por eso tenía luz, era alumbrado en su entendimiento. Entonces los escribas jugaron un papel muy importante en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento los escribas ya no son los escribas que vemos con los que se discutían con Jesús. No, los escribas son uno de los 5 ministerios de Efesios capítulo 4, los maestros. ¿Por qué? Te voy a decir cuál era el trabajo de los escribas. Dice, los escribas guardaban, escribían y transmitían los textos sagrados. También se les llamaba copistas o masoretas, que significa maestros de la tradición. Eran muy cuidadosos en su trabajo, copiaban los textos con letra por letra, contando cada letra para ni perder ni agregar una, lo que dice Apocalipsis, no le quites, no le añadas. En caso de equivocarse en una sola letra, se tenía que destruir completamente toda la copia y empezar, ¿qué dice? De nuevo. Entonces, por eso la importancia de la responsabilidad que nos da Dios a los pastores de enseñarle a la iglesia qué va a suceder en esos últimos tiempos. Estaba yo recordando el libro de Eclesiastés, capítulo 12, 10
Le voy a leer porque no lo anoté ahí, pero en la mañana que estaba meditando todavía sobre esto, hermano, yo me recordé de este versículo. Dice Eclesiastés 12:10 en la Nueva Traducción Viviente. El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Nuevamente, el maestro, el predicador, el pastor se esmeró por encontrar las palabras correctas. O sea, indagó, investigó, averiguó para enseñarle, dice a las personas, expresar las verdades ¿con qué? Con claridad. O sea, no andar inventando cosas que no dice la Biblia. Después dice la versión Palabra de Dios para Todos. Se esforzó mucho para encontrar las palabras correctas y escribió sus enseñanzas con honestidad y sin engaño. Entonces, si un pastor se atreve a enseñarle a la gente mentiras, a no decirle la verdad, hermano, no solamente la gente se va a quedar el día del arrebatamiento, sino que él también, por mentiroso, por no predicar la verdad. Y dice, nada más te leo la versión, ¿verdad? CST, dice la última parte, y escribirlas con honradez y veracidad. Ese es nuestro trabajo como pastores, no engañar a la gente, no tolerarle, sino estorbarle para que caminen en santidad, en rectitud delante de Dios. Amén. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia de enseñar a las personas. Ahora, ¿cómo está actuando el enemigo para poder empezar a cambiar el pensamiento, la mentalidad de las personas? En la siguiente diapositiva nos encontramos con el cuadro de Overton. José Overton es el creador de ello. En un inicio esto se utilizó para la política. Te voy a leer cortamente lo que dice. José Overton intentó explicar cómo ideas políticas que parecen un tabú, prohibidas, misterios que no se podían hablar, dice, en una época pueden volverse aceptables en otra. Esto consiste en una secuencia de acciones con el fin de conseguir un cambio radical sobre determinados temas y consta de 5 etapas. Ahora, nosotros ahí nos damos cuenta. Vamos a ver la ventana de Overton, es lo blanco. Amén. Estamos hablando en ese rectángulo que hay, ¿verdad? Dice lo impensable. Lo que antes era impensable, lo que antes se decía, no, eso es malo, a través de las noticias, a través de la música, a través de las películas, a través de los noticieros, comienzan, hermano, a ser radicales y toda la información que recibimos en todos los medios de comunicación, entonces comenzamos a aceptarla. Bueno, pues sí, a lo mejor sí. Pero después comenzamos ya a razonar, decimos, pues sí, me suena bien, me suena real, digo, creo que no es malo. Y después llega, ¿verdad?, a lo popular. Todos piensan en lo mismo. Todos tienen una misma mente, todos tienen un mismo sentir, una misma cultura. Y entonces ya lo meten a la política. Por eso la política está metida en todos los ámbitos de la sociedad. O sea, la política es la que decide, hermano, en los medicamentos, lo que decide en las escuelas y todo. Porque si tú te das cuenta, si tú ves el primer carro que salió, hermano, en la historia del mundo y el último carro de hoy, o sea, hay un gran avance. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Y así en cada área, en cada rubro te vas a dar cuenta que hay un avance. Pero ¿por qué en la educación no? ¿Por qué seguimos igual? Porque quieren controlar la mente, el razonamiento, el cómo debe pensar la gente, el cómo debe dejarse guiar la gente. Entonces nos están manipulando, ¿sí me explico? Entonces ahí está, esa es la ventana de Overton. Está hablando, ¿verdad? Igual de abajo para arriba es lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que, hermano, Hollywood saca constantemente películas. Ahorita, aquí en todo el mundo, el tema es los aranceles y que el huevo, que vaya, se robaron un tráiler allá en Estados Unidos con 100,000 huevos. Entonces, nosotros nos damos cuenta que ese es el tema aquí, pero el tema en Estados Unidos, estaba platicando con unos hermano de allá, dice que el tema ya es que están por todos los medios hablando de los ovnis, de los extraterrestres. Porque se dice
que una de las estrategias que van a utilizar para engañar a la gente es que va a venir un ataque de extraterrestres y que, ¿verdad?, alguien va a pelear contra ellos, ¿verdad?, y que los va a derrotar y los va a ganar. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que riegan la información por todos los medios de comunicación y la gente lo da por hecho. Sí, esto sí es cierto. Por eso hay que ver, hermano, fuentes lo más fidedignas que nosotros podamos. Entonces, es como el Satanás está queriendo entrar, hermano, para podernos a nosotros contaminar. La siguiente diapositiva, deja ver si anoté esto. Ok, ahí está, ¿verdad? Alguien moviendo los hilos en todo el mundo a través de las noticias, a través de las redes sociales, para que todos pensemos igual, para que todos sintamos igual, para que todos sepamos lo mismo. Hoy las noticias son globales. ¿Por qué? Porque lo que se sabe en China hoy ya se sabe en todo el mundo, hermano, en unos cuantos segundos. ¿Sí me explico? Esa es la intención de la ventana de Overton. Trabajar de tal manera que te mandan noticias de todo tipo para que tú te vayas acostumbrando hasta que digas, pues no está mal. Por eso tenemos que ser cristianos, hermano, del libro, que leamos la Biblia. Tenemos que ser cristianos del escrito está. Porque cuando tú eres un cristiano del libro, del escrito está, tú escuchas una noticia que no está, hermano, conforme a los pensamientos y a los sentimientos de Dios. Escuchas una noticia y dices, no es cierto, eso no es cierto. Escuchas o ves una película y la gente está toda bien, ¿verdad? Hasta conmovida a veces, ¿verdad? Digo, no, sí, llorando. Pero cuando tú escuchas lo que hablan, lo que dicen, inmediatamente el lado espiritual te dice, no es cierto, están queriendo meter esa información en la cabeza de las personas. Por eso todas las películas taquilleras que son un hit, hermano, tienen un mensaje. O sea, ¿por qué tienen un hitazo? Porque tienen un propósito de ser. Entonces, todos los que van, hasta hay filas, se pelean, hermano, días, semanas, ¿verdad? Y entonces a esos ya les metieron toda la información que ellos quieren que nosotros tengamos o realicemos. Entonces, por eso nosotros debemos saber, esto es lo que va a pasar antes de que el anticristo se presente. Va a estar la ventana de Overton bombardeándonos por todos los medios, hermano, de radio, de televisión, digitales, para meternos información falsa y empezar a debilitar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Entonces, por eso vemos en el primer libro de Corintios 2:14 que este movimiento, ¿verdad?, quiere cambiar nuestra manera de pensar. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender. ¿Y no te han dicho a veces las personas cuando les hablas o les dices, no, eso no está bien? No, estás loco. ¿Por qué? Porque todos piensan que eso está bien, pero no es verdad. Dice, porque se han de discernir o entender espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Se da cuenta de lo que quieren hacer? Pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y aquí viene, está subrayado, mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces por eso tenemos que cuidar nuestra mente. ¿Qué dejamos que nos enseñen, que nos quieran meter en nuestra vida? Tú ponte a escuchar, hermano, a ¿quién te gusta? A la Shakira, ¿verdad? Ponte a oír a la Shakira solamente 3 horas seguidas, canción tras canción. Y cuando llegues a tu casa en la noche, o sea, te va a estar retumbando eso, ¿verdad? La canción que más, como que más te gustó. Vas a dormir y vas a dormirte con eso, ¿no? Vas a estar bañándote el otro día y vas a recordar, va a tararear la canción de Shakira. ¿Por qué? Porque lo que dejamos que entre a nuestra mente, a nuestro corazón, eso es lo que nosotros vamos a reproducir en nuestra vida. Entonces, por eso dice, no, hay que tener la mente de Cristo. Cristianos del libro, cristianos del escrito está. No dejemos de leer nuestra Biblia. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir, no el sentir del mundo, no lo que piensa el mundo, no cómo ve el mundo las cosas, no. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, que dice, en Cristo Jesús. Y los siguientes versículos nos dicen cuál es la manera en que debemos sentir, qué es lo que debemos sentir en nuestro corazón. Después dice el primer libro de los Corintios 16:22. Esto está tremendo. Dice, si alguno no ama al Señor, que sea anatema. La palabra anatema significa maldito. O sea, si alguno no ama la venida del Señor Jesucristo, más bien el arrebatamiento de la iglesia, si dice, no, a mí me vale, yo voy a darle vuelo a la hilacha, al cabo que Dios perdona. Dice, si alguno no espera, no anhela que Jesús venga por su iglesia, sea maldito. Y Maranata, ¿qué significa Maranata? Cristo viene.
Entonces por eso dice, Corintios, cuiden su corazón. O sea, y fíjate a quién se lo dice, hermano. Cuando tú lees 1 Corintios capítulo 1 adelante, pues todas las debilidades que tenía y luego más adelante sigue igual. Dice que había soberbios, ladrones, ¿verdad? Envidiosos, elitistas, dice que había celos, ¿verdad? Hermano, era una iglesia terrible. Aunque tenía todos los dones del Espíritu Santo, aunque iban a esa iglesia iban todos los apóstoles del mundo, ¿verdad? Y hermano, dice que ellos no guardaban ya no anhelaban la venida del Señor. Dice en el capítulo 11 del 1 de los Corintios que cuando celebraban la Santa Cena, dice que algunos ya estaban hasta borrachitos. Dice, mejor, o sea, esperen a que todos participemos de la Santa Cena. Porque el jugo de la Santa Cena, hermanos, debe ser licor. Pero nosotros, aquí en nuestra cultura, ¿verdad? Pues nos han enseñado con jugo de uva. Pero en realidad debería de ser una copa de vino, ¿verdad? Pero no queremos lastimar conciencias, ni tampoco queremos, ¿verdad?, hacer cosas indebidas. Entonces, lo hacemos con jugo, ¿verdad? Al Señor le agrada. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de cómo nos quieren meter ideas en nuestra cabeza para que ya no anhelemos la venida del Señor. Alguien que ya no anhela el arrebatamiento de la iglesia se comienza a ensuciar, comienza a pecar. A lo mejor en una cantidad pequeña, pero lo pequeño llega a lo máximo. Entonces, por eso debemos tener cuidado. Entonces, pregunta, ¿qué sucederá antes del arrebatamiento? ¿Qué va a suceder? Número 1, dice la Biblia que serán como los días de Daniel. ¿Qué pasó en los días de Daniel? El libro de Daniel, hermano, es el libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento. En el libro de Daniel vemos las revelaciones de lo que iba a suceder y cómo se iba a mover Dios en el último tiempo. De hecho, ahí Daniel menciona, ¿verdad?, diciendo que, ¿verdad?, la tecnología se aumentará en los últimos tiempos. O sea, él ya estaba vislumbrando todo lo que se iba a presentar. Dios la había revelado. Por eso decimos que es un libro como el de Apocalipsis, que significa revelación de parte de Dios. ¿Qué había? Número 1, había, hermano, cautividad, ¿verdad? Los llevaron cautivos a Babilonia. Babilonia, ¿qué significa? Ayúdenme. Confusión. Eso significa Babilonia. Es decir, los llevaron a Babilonia, ellos tenían un sistema de creencias, un sistema de valores, un sistema de principios, un sistema de moral, pero dice la Escritura que los llevaron a ese lugar para quebrantar todos esos principios en medio de sus vidas y que dejarán de ser santos. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Confundirnos, ¿verdad? Por eso hay gente que dice, yo escuchaba uno, hermano, todavía con orgullo lo dice el ignorante, ¿verdad? Dice, yo soy el Cash Luna de México, ¿verdad? El Cash Luna mexicano. Y yo digo, Dios mío. O sea, qué poco se valora, qué poco entiende el llamado de Dios a su vida. O sea, porque para empezar, ¿a quién se le ocurre ponerse como siervo de Dios? Cash. ¿Qué significa cash? Dinero, efectivo. O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre tener un nombre y darse a conocer en todo el mundo de esa manera? Entonces, por eso, cuando yo lo escuché, le dije, oye, estás bien de tu cabecita. ¿Estás entendiendo lo que dices? O sea, porque nuestra meta es ser como Cristo. Tener la mente de Cristo, lo acabamos de leer, ¿no? ¿Sí o no? Así es. Y dice el libro de Efesios que nosotros, nuestro anhelo es llegar a la estatura de ¿quién? Del varón perfecto. ¿Quién es? Cristo. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que a ellos les querían quitar su imagen, sus principios. Número 2, dice que les cambiaron el nombre, ¿verdad? Dice que no era el nombre que les habían puesto a ellos, sino nombres de dioses babilonios. Y les cambiaron el oficio. ¿Qué es el oficio? El propósito de sus vidas, para lo que fueron llamados, para lo que nacieron. Ellos nacieron para ser príncipes, siervos de Dios, cartas abiertas al mundo. Y dice la Biblia que les cambiaron, o les cambiaron el nombre, pero no solamente el nombre, la escritura, la lengua, es más, hasta la dieta. Hasta la dieta, ¿verdad? Entonces en Babilonia, hermano, se ponía el tianguis, ¿verdad? Los domingos y ponían los puestos de moronga, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Todos los príncipes que se llevaron, ¿verdad? Cautivos de Israel, ¿verdad? Los obligaron a comer moronga. Cuando dice que se sentaban a la mesa de él, cuando se sentaban, hermano, a comer, antes de comer, esa comida la ofrecían a sus dioses. Por eso Daniel le dijo, no nos hagas comer la comida del rey. No nos hagas comer la comida. Porque aparte de que la ofrecían a sus dioses,
le echaban maldición, o sea, había toloache. Por eso todos le obedecían, hermano, sin chistar a Nabucodonosor. O sea, ¿quién en su juicio va a decirle a alguien que está mal, que está bien? A ver, tú dime. Nadie. Nadie. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que va a ser este tiempo como en los días de Daniel. Te van a cambiar tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de hacer las cosas, hasta tu dieta. Y dime si no. Por ejemplo, de los que están aquí, ¿qué es lo que comes más? ¿Tus ejotitos con huevo o pizza, hot dogs, hamburguesas? ¿Qué? A ver, ayúdenme. Los de este lado que seguido piden en Rapid. ¿Ver? O sea, ya la tortilla, ay no, fuchi. ¿Verdad? Hasta para las bebidas. No, yo me refresco americano. Pues por lo menos también hazle promoción al tepache, ¿no? Al agua de horchata, para que. O sea, hasta la dieta nos han cambiado. ¿Sí o no? Nos la han cambiado. O sea, tú le dices a uno de los muchachos, por ejemplo, si yo le digo, a ver, mijo, vamos a echarnos unos esjotes con huevo. Va a decir, no, no, bájale. Pero a los que somos de mi generación, ¿qué comíamos, hermano? ¿Qué? Por... bueno, siempre ha habido, eso no es de fuera, ¿verdad? Pero hasta la dieta nos han cambiado, hermano. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que va a suceder como en los días de Daniel. Pero también en los días de Daniel hubo algo, Daniel 1:8, no lo anoté, solamente te doy la cita. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. O sea, así como va a haber, nos van a querer babilonizar, cambiar la mentalidad, el sentir, también hay hombres, hay mujeres que queremos ser hombres y mujeres del libro, del escrito está, que decimos, he propuesto en mi corazón no contaminarme con nada de lo que hay en esta generación. Yo lo he propuesto. Entonces nosotros nos damos cuenta que, hermano, esta influencia es muy, pero muy fuerte. Babilonia, hermano, era conocida como Europa. Europa no es hermano, un continente. Europa era la esposa de Zeus. Sí, algunos que han leído la historia, ¿verdad? Europa fue una de las esposas de Zeus. Se dice que Zeus quería, ¿verdad? Quería tenerla como mujer, pero ella no se dejaba. Y dice la historia, ¿verdad? O la mitología, que Zeus se convirtió en un buey, ¿verdad? Blanco, hermoso, y que Europa, ¿verdad? Lo vio, se dejó agarrar, se subió sobre él, y dice la mitología que se la llevó, ¿verdad? Lejos, y dice que entonces la hizo su mujer. Ahora algunos dicen, bueno, pero eso es mitología. Sí, sí es mitología, pero la mitología tiene raíces espirituales. En la siguiente diapositiva vas a ver una moneda griega, un euro de 2, hermano, donde ahí aparece una bestia y una mujer sentada sobre la bestia. Y la Biblia nos habla en Apocalipsis que aparecerá la gran ramera, dice, sentada sobre ¿qué? Sobre una gran bestia. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que la mitología no solo es mitología, tiene raíces espirituales que se han venido moviendo de generación en generación. Y entonces nosotros nos damos cuenta que, hermano, esa es figura de la ramera que menciona el libro de Apocalipsis. Entonces nosotros nos damos cuenta que en este tiempo, como en el tiempo de Daniel, como en los días de Daniel, va a haber una prostitución espiritual, donde los cristianos, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, va a coquetear con el mundo y va a querer vivir como cristiano, pero también como mundano. Entrará a la iglesia, levantará sus manos, alabará a Dios, escuchará la palabra con respeto, pero cuando sale de este lugar, vive una vida de pecado, una vida de impureza. Entonces, por eso decimos, antes de que el anticristo venga o se manifieste, porque ya está, nosotros vamos a ver que la iglesia se va a babilonizar.
Es decir, va a entrar en una confusión que va a revolver lo santo con lo profano y va a creer que ellos están bien, que ellos están agradando a Dios. Y nos van a decir a nosotros que somos unos exagerados, que somos unos religiosos. Pues bendito que me digan religioso, pero yo sé lo que está haciendo. Soy un cristiano de libro, un siervo de libro, y entonces tengo que vivir conforme está escrito en la palabra del Señor. Entonces, por eso nosotros necesitamos entender qué es lo que va a moverse en el último tiempo, para que nosotros no seamos engañados. Por eso si alguien nos predica desde este púlpito que sí se puede llevar una doble vida, que sí se puede pecar, entonces nosotros entendemos que no es un siervo de Dios, sino es un instrumento del diablo. ¿Sí me explico? Y que si a mí alguien me predica, me tiene que dar ejemplo con sus hechos. Y de esa manera, entonces yo sabré que es un verdadero siervo del Señor. Esa es la primera característica que va a haber antes de que el anticristo se manifieste. La segunda, dice la Biblia que va a haber turbación en estos días. Segundo libro a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. La Biblia al día dice, y ahora, ¿qué del retorno de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro encuentro con Él? Alguien preguntaba. Y dice, verso 2, no se alteren ni se turben, dice, hermanos. Si llega a sus oídos el rumor de que el día del Señor ya llegó, si oyen hablar de individuos que han tenido visiones o que han recibido mensajes de Dios acerca de esto, o si les hablan de alguna que otra carta que podamos haber enviado al respecto, no lo crean. Entonces dice que se corrió el rumor en esos años, ¿verdad?, del apóstol Pablo, que ya Jesucristo había venido y que ya los que estaban ahí, ¿verdad?, ya se habían quedado. Y entonces la gente se turbó, comenzó, hermano, a turbarse. ¿Qué es lo que está pasando hoy en nuestros días? Cuando Donald Trump comienza a amenazar con los aranceles, todo el mundo se comienza a turbar. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer? Cuando dijo, vamos a hacer redadas para poder traer a los inmigrantes, o sea, hay una turbación tremenda en medio de ellos. Se esconden, algunos fueron apresados, algunos tenían ahorros y están esperando a que esto pase para poder salir nuevamente a la luz. Algunos tienen amigos que son inmigrantes y los han escondido en sus casas, asegurándoles la comida, ¿verdad?, para que ellos no estén siendo extraditados. Entonces hay una turbación en todo el mundo. ¿Qué pasó con lo de Zelensky? O sea, una turbación, hermano, cuando peleó con Rusia, los bombazos, el armamento. O sea, hay una turbación en todo el mundo. Noticias que nos van a turbar, noticias que a nosotros nos van a espantar. Y por eso nosotros debemos saber que es una de las señales antes de que Jesucristo venga a nuestras vidas. ¿Y qué significa la palabra turbar? Dice, la palabra turbar, dice, es interrumpir el orden o el estado natural de algo. Es alterar, trastocar, impedir el desarrollo normal de las cosas, agitar, poner en desorden y alteración. En la Biblia vemos algunos personajes bíblicos que se turbaron. Y es un mensaje de estos que escogí, es un mensaje escatológico, es decir, habla de los últimos tiempos. Dice que Faraón se turbó con su sueño, Génesis 4, versículo 41, 8. ¿Verdad? Dice que cuando soñó las vacas flacas, ¿verdad?, comiéndose a las gordas, las espigas, ¿verdad?, caídas y las espigas bien puestas de pie, dice que se turbó Faraón por el sueño. Se espantó. Entonces fue con un hombre llamado José, siervo de Dios, con espíritu de sabiduría, de revelación y de consejo. Y entonces dice la Biblia que él le dijo, cuidado, vienen 7 años de hambre. Tenemos que prepararnos. Y la Biblia dice que la tribulación y la gran tribulación son 7 años, 3 años y medio de una y 3 años y medio de otra. Por eso decimos que estos ejemplos son escatológicos, están hablando del futuro también, no nada más de este tiempo. ¿Quién más se turbó? Dice que Acán turbó a Israel cuando tomó el manto babilónico, el lingote de oro, ¿verdad?, y las monedas de plata. Dice que turbó a todo Israel de tal manera que perdieron la batalla. Después vemos el ejemplo de Saúl, se turbó con la soledad. Y en medio de la soledad, dice que como ya no estaba Samuel para poderlo aconsejar, dice que consulta a una hechicera. O sea, hoy en día hay tal turbación, tal situaciones en todo el mundo, en todas las naciones, que la gente comienza a consultar hechiceros, agoreros. Y después dice que Israel, hermano, fue turbado por Acab y por Jezabel. Dice la Biblia que cuando, ¿verdad?, lo fue a ver Acab, el rey le dijo, ¿verdad?, tú eres el que turba a Israel. Dice que le responde Elías, le dice, ¿cómo que yo soy el que turba? Tú adorando a tus dioses, sirviendo a los dioses ajenos. Y comienza a declararle la palabra. Nos van a perseguir, hermano,
De hecho, ya hay una persecución muy liviana ahí en tu trabajo, donde quiera que estemos en la escuela. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás, sino de los que vamos hacia adelante. Nos levantamos y levantamos nuestro cuello porque cada vez está más cerca la salvación de nuestras almas. Y dice que Nabucodonosor, Daniel 4:5, dice, se turbó cuando soñó al hombre bestia. Cuando Daniel le reveló lo que iba a suceder, dice que él se turbó en grande manera, hermano. Tuvo miedo. Entonces, una de las cosas que van a presentarse en los últimos tiempos es la turbación. Vamos a empezar a tener miedo si no tenemos cuidado. Entonces, si te dan alguna noticia, hermano, de cualquier tipo, se va a morir su hijo, se va a morir su esposa, ¿verdad? Salmo 112. No tendré temor de malas noticias porque mi corazón está confiado en Jehová. Voz de júbilo y salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová poderosa es. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Porque solo en ti, Señor, puedo estar confiado. Porque tú eres la roca más alta, Señor. Llévame a tu tabernáculo y escóndeme. Dame alas, Señor, para poder volar hasta tu presencia. Y entonces nosotros refutamos, hermano, todo temor, toda turbación que quiera venir a nuestras vidas. Que vienen y te maldicen en tu negocio, ¿verdad? Agarra, hermano, y ya te enseñamos qué significa la sal. Es figura, no es poder, no es autoridad, es figura nada más. Pero a soles yo revierto toda maldición, toda ruina, toda enfermedad que lanzó la hechicera, el brujo contra mí. Lo revierto en el nombre de Cristo. Pongo escudo a mi alrededor en la vida de mi esposa, de mis hijos. Cubro mis órganos internos, mis órganos externos. Y no tiene permiso de atravesar el enemigo mi campamento. Sea avergonzado, que el ángel de Jehová lo acose, lo persigue y lo destruye. Señor, que todo lo que declaran contra mí, como dice Salmo 3, quebranta los dientes de los perversos y sean avergonzados mis enemigos y caigan a una. Y entonces nosotros, hermano, no nos dejamos turbar por las situaciones que están sucediendo. Por eso tenemos que ser cristianos del libro, cristianos del escrito está. Entonces nosotros necesitamos, hermano, entender. Esto es lo que va a suceder. Dile que está a tu lado, no creas a todo lo que dice la televisión. Dile, no creas a todo lo que dice la televisión. Víselo, voltea a verlo y dile, no creas a todo lo que dice la televisión. Porque ellos quieren formarnos una mentalidad, un sentir en todas las cosas. Tercera característica, los días como Daniel, la turbación, y la tercera es la apostasía. Dice segundo libro de los Tesalonicenses 2:3, de ninguna manera se dejen engañar. O sea, van a querernos engañar. Porque este día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de ¿qué? De perdición. O sea, antes de que se manifieste el hijo de pecado, el anticristo, va a venir la apostasía. ¿Sí me explico? ¿Qué es apostasía? Dice es diserción de la verdad o dejar la verdad, abandonarla, abandono, rechazo de la fe, un caer atrás, un retirarse, un abandono, una separación. Viene de la palabra apostación, que significa algo separado, un divorcio, carta de divorcio. Entonces, los apóstatas no son los de allá afuera, son los de la iglesia, los cristianos. Se divorcian de Dios. Dicen, ya no quiero nada contigo, Señor. Ya no quiero nada contigo. No quiero obedecerte, no quiero ir a la iglesia, no quiero leer, no quiero orar, no quiero que me molestes. Y entonces se apartan de la congregación. Eso es lo que está pasando hoy en las iglesias. Muchos cristianos ya no quieren buscar a Dios. Están negando su fe, comportándose como los de allá afuera. Ahora, la Biblia dice que hay dos tipos de apostasía. La apostasía reversible, el ejemplo de ello es Pedro, que le negó, pero se arrepintió y le pidió perdón al Señor y el Señor le restauró. La segunda apostasía es la irreversible, donde Judas pecó, ¿verdad? Traicionó al Señor, no se arrepintió, no le pidió perdón y entonces se fue, hermano, al lugar de tormento. Por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia de que va a venir la apostasía. Nuestros tiempos de hoy, ¿cómo se va a manifestar hoy la apostasía? Número uno, la apostasía solo se da en los cristianos. Cuando tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá te diga, hoy no quiero ir a la iglesia. No tengo ganas. Cuando un servidor dice, hermano, deme un tiempo, ya siento que debo bajar del altar. ¿Cuánto quieres? No sé cuánto, hermano, pero deme un tiempo. Eso es una apóstata. ¿Por qué? Porque no quiere servir. Cuando dice, deme un mes, vamos, 2, órale. Y después de 2 yo vuelvo, pero cuando dice, es que no sé, ya tiene un problema, algo ya está trabajando el enemigo, de tal manera que está buscando la manera de zafarse para abandonar su servicio, su fidelidad al Señor. Por eso vemos a muchos servidores, muchos músicos que después están tocando en el mundo,
después están fornicando, después están haciendo cosas indebidas. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta que la apostasía está viniendo. Quiere que nos divorciemos del Señor. Dice que también se manifiesta después del COVID. Dice, la gente no se congrega, se alimentan en las redes sociales y están apostatando sin darse cuenta. Todos esos hermanos que amamos con todo nuestro corazón, pero que no quieren venir a la iglesia, que se conforman con prender su televisión y empezar a ver, hermano, una predicación, empezar a ver ahí que alguien les predique, no se dan cuenta que ellos están apostatando de la fe. ¿O no dice el Salmo? Entraré por tus puertas con acción de gracias y ¿qué? Con sacrificios de alabanza. Es mejor estar en tu casa un día que mil ¿qué? Fuera de ellos. Es mejor estar en la compañía de los justos que en compañía de pecadores. Entonces la Biblia nos habla de que nosotros tenemos que congregarnos. ¿Sí me explico? Si por alguna razón, hermano, pues no sé, te fuiste a Miami, ¿verdad? Y pues no, pues acá no conozco las iglesias y pues sí, la voy a ver por el internet, ¿no? Pero ya cuando siempre solamente es por las redes sociales, no se dan cuenta que están apostatando de la fe, están negando la fe. Y después dice, habrá una apostasía doctrinal, ministerial y del pueblo. Los ministros se convertirán en motivadores. Habrá una distorsión del evangelio. O sea, cambiarán a Dios, se apartarán del camino, de las creencias, de la convicción y de la dirección. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta, estos puntos son elementales y claves para que nosotros sepamos. Cuando alguien donde se está predicando Biblia, cuidado, hay una intermitente. Cuidado con ese siervo. ¿Por qué? Solamente son razonamientos humanos y no es la palabra de Dios lo que nos está enseñando. Cuando comenzamos nosotros a ver, hermano, que, ¿verdad? El pueblo comienza a tolerar las cosas, ¿verdad? Mundanas, vive una vida mundana. Ahí me decían una vez de una hermana, ¿verdad? Que muy fiel en la iglesia, ¿verdad? Y yo cuando la veía así, se sentaba delante y levantaba las manos, sí, padre, ¿verdad? Y su yerno me dice, él tocaba, ¿verdad? Y me dice, hermano, pues, ¿qué hago con mi suegra? ¿Por qué? ¿Verdad? Dice, es que acá en la iglesia, pues ya la ve cómo se pone, cantando y todo. Dice, pero llegamos a la casa, hermano, nos invita a comer a todos sus hijos, a nosotros. Dice, ya llegamos, saca la mesa, hasta la saca ya, como no caemos en la casa, la saca afuera, en el patio, ahí en el condominio. Dice, está así todo, dice, y órale, pues tráiganse todo, dice, ya ella es la que agarra y trae las chelas, y órale, cada quien su chela, dice. Ahora sí, mijos, cierren los ojos, vamos a orar al Señor. Entonces estamos hablando de que los que apostatan de la fe pasan las cosas del mundo. ¿No dice el libro de Santiago, de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga? No puede. No es el principio de Dios. Entonces cuando una persona es apóstata, pues corrompe la doctrina, se corrompen los siervos, se corrompe el pueblo. Y por eso nosotros escuchamos que Jesús dice, ¿hallará fe el Señor cuando venga a la tierra? ¿Qué significa esto? ¿Se estarán comportando los cristianos como yo les he pedido? ¿Vivirán como santos realmente? O sea, esa es la pregunta, eso es lo que cuestiona el Señor. ¿Cómo vivimos los cristianos en el último tiempo? Y entonces y después, ya después de que son como los días de Daniel, hermano, ya después de que nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que hay apostasía, estamos viendo que hay turbación, entonces, ahora sí, después de esas tres cosas, de los días de Daniel, de la turbación, de la apostasía, ahora sí va a levantarse el anticristo. ¿Qué dice segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3? Dice, de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá, sino que sin que antes venga, ¿qué? La apostasía, ya lo vimos. Y después, y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Esos son los nombres, tiene varios nombres. ¿Qué significa la palabra que se manifieste? Es la palabra apocalipto, que significa quitar la cubierta, revelar, descubrir, manifestar, dice, venidero. Entonces, date cuenta que todo lo que Donald Trump está haciendo hoy en día está causando un caos en toda la tierra, hermano. O sea, él está provocando a ver quién se le lanza. Entonces, nosotros nos damos cuenta que para que el anticristo pueda presentarse o manifestarse, debe haber caos, porque tiene que haber alguien que ponga paz en la tierra, que arregle los problemas económicos, los problemas políticos, los problemas militares.
No sé si has escuchado la noticia de que la OTAN, aunque los Estados Unidos son los que son la cabeza de ella, pero el resto de los países, la OTAN es el ejército de todos los países, ¿verdad?, que han hecho ese movimiento para poder pelear, como en el caso de Hitler, todo la OTAN contra Hitler. Vamos a poner el ejemplo. Entonces la OTAN, como Donald Trump quiere quedarse con Groenlandia, hermano, ya la OTAN se está preparando para llevar su ejército a Groenlandia y que Trump no pueda conquistarlos. O sea, ya se le están revelando al que supuestamente es el jefe, la cabeza, Estados Unidos. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que, hermano, se va a tener que levantar un hombre para poner orden en la tierra. Y dice la Biblia que los primeros 3 años y medio va a ser un hombre con el que se pueda hablar, con el que puedan tratar. ¿Qué va a pasar? Uno, los cristianos sí vamos a saber quién es el anticristo. Ahorita vamos a decir por qué. Dos, los que no son cristianos, ellos le van a aplaudir y van a dar gracias por ese hombre. Entonces, cuando veamos que se levanta un líder mundial y que todo el mundo le aplaude y dicen, es nuestro Salvador, sí, Él es el Salvador, entonces, hermano, nosotros debemos estar muy atentos porque va a comenzar a operar y después de los 3 años y medio, cuando llegue a los 3 años y medio, va a dar, hermano, la vuelta a la careta y entonces es cuando se va a presentar. Entonces, ¿quién es el anticristo? Pregúntale que está a tu lado, ¿quién es el anticristo? ¿Quién piensas que es el anticristo? ¿Quién es? La gente, ¿verdad? O los expertos bíblicos, ¿verdad? Los rabinos dicen que el anticristo viene de una descendencia de árabes. ¿Quién es? Todavía no se sabe. ¿Ya nació? Sí, porque el diablo copia todo lo que Dios hace. Y la Biblia nos habla que el nacimiento de Jesús fue en secreto. ¿Cuántos entendemos esto? Y lo hemos leído en la Biblia. Fue secreto. Solamente hubo 7 personajes que supieron del nacimiento de Cristo. ¿Quiénes? En la siguiente diapositiva aparece. La primera que supo del nacimiento de Jesús fue María. La segunda persona, perdón, los ángeles. La segunda persona fue María. La tercera persona fueron los pastores que les anunciaron, vayan, ¿verdad?, que ha nacido el Salvador. Y después Elizabeth, la viuda, que servía con sus oraciones en el templo, dice la Escritura. Y después Simeón, ¿verdad?, que dice, yo recibí la promesa que no moriría sin antes haber visto al Salvador. Y aquí mis ojos están. Dice que iban entrando a la iglesia, lo iban a circuncidar a Jesús, y dice que le reveló el Espíritu quién era el quien estaba entrando. Y Simón significa el que oye atentamente. Bueno, a José se le reveló, pero no porque se le quería revelar, sino porque endureció su corazón. Pues esa es la razón. Dice, y quería dejarla en secreto. O sea, por eso se lo tuvo que decir, si no, pero él no sabía. O sea, ya María sabía desde que quedó embarazada. Y dice después, y los magos. Hoy venimos, dice la palabra, hubo un profeta llamado Daniel hace cientos de años en Babilonia y que profetizó sobre este hecho y hoy se cumplen las fechas, imagínate los tipos. Y dice que el Herodes, pues en ayunas, no sabía, no leía la Biblia. Y dice que manda a llamar a los escribas, a los maestros de la ley. Entonces dice que le dice, pues a ver, déjanos checar. Si se supone que letra por letra, hermano, palabra por palabra, tenían que transcribir y enseñarle al pueblo. Y entonces dice la Biblia, sí, pues el profeta tal dice así, todo eso lo cuentas en Mateo 2. Entonces dice la Biblia, ellos fueron los que supieron en lugar de su pueblo. Y dice que al último, Herodes. Y ya sabe lo que hizo. Dice que mandó a matar a todos los niños. Dice, de recién nacidos hasta qué edad? Hasta los 2 años. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que Jesús no estaba recién nacido. Si no hubiera mandado a matar solamente ¿a quién? A los recién nacidos. ¿Sí me explico? Dile al que está a tu lado, hay que leer, dile, hay que leer. Hay que pedir a Dios, dame entendimiento cuando lea, para que yo pueda aprender. Entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta que esto es lo que está sucediendo. Antes de que Cristo venga por su iglesia, se va a manifestar. Sí vamos a ver quién es, sí vamos a saber quién es, pero no vamos a estar cuando ya cambie su careta y entonces, ¿verdad?, comience a establecer el reino del anticristo. Ahora, pregunta, pon mucha atención en esto porque esto lo preguntan mucho las personas.
¿Sabremos el día y la hora de su venida? Sí, sí la sabremos. ¿Por qué dicen muchos que no? Marcos 13:32. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, que dice, sino el Padre. Ahora, vamos a desglosar esto para entenderlo. La palabra retorno significa regreso, retorno, arrepentimiento, retorna a tu corazón, ¿qué dice? A Dios. Entonces, antes de que Cristo venga, va a venir un espíritu de arrepentimiento sobre todo el mundo, sobre toda la iglesia, donde van a verse en la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Ahora, si nosotros leemos este versículo sin los otros versículos que vamos a ver, nosotros vamos a creer que no sabemos el día ni la hora. Pongan mucha atención. Jesús es Dios. Esa es la primera cosa que nosotros tenemos que ver en esto. ¿Jesús qué? Es Dios. Ahora, ahí te lo puse para que lo podamos desglosar y entender. No está hablando en tiempo absoluto. Cuando Él está diciendo, ¿verdad? Ni el día, ni la hora, ¿verdad? Ni los ángeles, ni el Hijo, ¿sabe? O sea, está hablando en un tiempo, no está hablando en un tiempo absoluto. O sea, de eternidad. Dice, hablaba en un tiempo presente, de su presente, el tiempo en el que Jesús vivió en la tierra. Dice, en este momento Jesús no era Dios. Solo era el ungido, el Mesías, era el Cristo. Habría que explicar eso con calma. Dice, en este momento era hombre, comía, bebía, dormía, sudaba y se cansaba. Por eso dice, yo no sé el día ni la hora en que va a aparecer, ¿verdad? O voy a regresar a esta tierra. Pero después, número 2, Jesús muere y resucita. Entonces dice, vuelve a tomar su posición. Los ángeles le adoran, Hebreos 1:6. Dice, cuando era humano solo le servía. Dice que venció a Satanás, el escrito está, y dice, y vinieron ángeles y qué, y le sirvieron, o le servían. Pero dice que ya en la segunda etapa, una vez resucitado, tomando su posición, estando sentado a la diestra de Dios Padre, que dice Hebreos, dice que entonces los ángeles no le servían, le adoraban. Entonces por eso nosotros decimos que Jesús sí sabe el día y la hora en que va a venir el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué más lo sabemos? Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿qué? Pronto. Entonces, ¿nos van a decir o no nos van a decir? Sí, dice que nos iban a avisar, nos iban a manifestar. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, ¿qué? Juan. Apocalipsis 3:3. Ponga mucha atención en esto. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guarda lo que y arrepiéntete. O sea, todo lo que la Biblia dice y respecto a su segunda venida, para al arrebatamiento y a la segunda venida, dice, manténlo. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Y qué dice? Léelo conmigo fuerte en voz alta. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero si velamos, ¿qué va a pasar? Sí sabremos. O sea, sí vamos a saber. ¿Sí me explico? Pero no se contradice la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús lo estaba diciendo en un tiempo presente. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener bases bíblicas. Primer libro a Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda, ¿qué? Como ladrón. Dice, tú sí sabes. Y vas a saber cuándo voy a venir. ¿Por qué? Porque serán como los días de Daniel, porque habrá turbación, porque, hermano, habrá apostasía y porque se levantará el hijo de perdición. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. O sea, no ignoramos lo que dice la palabra. Por lo tanto, no durmamos como los demás. O sea, busca a Dios, ora, lee tu Biblia, asiste a los cultos para que te enseñen, sino velemos y seamos, ¿qué? Sobrios. Y vuelve a mencionar la palabra velar. Y dice que si velamos, sí sabremos a la hora en que Él vendrá. Y Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, ¿los qué? Los profetas. Entonces nosotros nos damos cuenta que sí vamos a saber. El ejemplo o la sombra del arrebatamiento de la iglesia lo encontramos en el libro de Reyes. En el segundo de Reyes, hermano, donde nosotros vemos que Elías es arrebatado, dice, por un carro de fuego y llevado a los cielos. Ahora, ahí te pongo de la misma manera para que entendamos la condición de hoy como la de ese tiempo. Número 1, Eliseo y los profetas sabían que se iba a ir. Segunda de Reyes 2:5. Dice que le dijeron a Eliseo, hey, sabes que tu siervo se lo va a llevar el Señor, ¿verdad? Y le dice, sí, sí sé, pero cállense.
O sea, sí sabía. Sabía que iba a haber un arrebatamiento. 2, dice, ellos sabían, pero no se fueron. Solo Elías. ¿Saber algo no garantiza nada? ¿Cuántos sabemos sobre el arrebatamiento? Levante su mano. Pero bien en alto. Sí, sí sé sobre lo sé, pero no es suficiente con que yo lo sepa. Porque aquí dice que sabían y ellos no se fueron. ¿Solamente se fue quién? Elías. Entonces, no basta, hermano, con que yo solamente, sí va a haber un arrebatamiento y ¿cuántos se van a ir? Amén, gloria a Dios, por fe. No, ya vimos que hay que vivir una vida que agrade a Dios. Y entonces, después nosotros, hermano, nos damos cuenta que por eso sí vamos nosotros a saber. Dice después, otros no creyeron, por eso lo fueron a buscar a los montes. Es decir, hay gente que lo va a saber, pero dice, no creo, son puros cuentos, ¿verdad? Estás soñando, ¿de cuál tomaste, de cuál fumaste? Y entonces decimos, o sea, fueron a buscar a Elías, si ya les habían anticipado, pero no creyeron. Entonces va a haber gente que sabe, pero que saber no le garantiza nada y que no lo creen, ¿verdad? Porque dice que lo fueron a buscar a los montes, porque dice la escritura que Elías oraba en un monte y de repente Dios lo teletransportaba a otro lugar, lo arrebataba. Y dice que entonces, ¿verdad? Cuando no lo encontraban, dice, pues vete a buscar los montes porque ya sabes que por allá lo deja el Señor. Fíjate, el nivel de espiritualidad, de relación con el Señor. Entonces dice que, por eso dijeron, no, pues vamos a buscarlo a los montes, pues a lo mejor está ahí, ¿no? Pero ya sabían. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia, hermano, de que no basta con saber, sino que tenemos que hacerlo. Ok, facetas del arrebatamiento. Vamos a entrar al tema. Facetas del arrebatamiento. Ya sabemos qué va a pasar antes de que venga el arrebatamiento. Joel 2:1 al 2 dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en en mi santo monte, temblad los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está, ¿qué dice? Cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombras, sobre todo como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él, no lo hubo jamás ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Cuando tú lees todo el contexto de este versículo, de esos versículos, hermano, cuando lo narra pareciera como si fuera una invasión alienígena. O sea, porque viene el Señor ya no como cordero, sino como león, ya con su corona, con caballo blanco y espada, para destruir al anticristo y a todos los que se le rebelaron al final. Por eso dice la Biblia, te lo desarrollo. Verso 1. Tocad trompeta. ¿Qué significa esto? Lleva el mensaje, háblale a la gente de Cristo, predícales, enséñales que Cristo viene. 2, dice a los que están en Sión. Hebreos 12:22 dice que la iglesia es Sión. Ahí dice, ¿verdad? Que somos la iglesia, llamada o identificada también como la Sión. Entonces está diciendo, toca la trompeta, lleva el mensaje, iglesia, lleven el mensaje, den alarma en el monte santo para que los moradores tiemblen, se arrepientan, se quebranten y entiendan que viene un día de juicio que va a destruir a todo aquel que no quiso humillarse delante del Señor. Facetas del arrebatamiento. Número 1, la parusía. Parusía significa aparición. ¿Qué significa parusía? Aparición. Primer libro de los Tesalonicenses 4, versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá ¿de dónde? Del cielo. ¿Dónde está ahorita Jesús? No, sí sabemos que está en el cielo, pero ¿qué dice Hebreos? A la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. O sea, eso es lógico, está en el cielo. Pero ¿qué dice la Biblia? O sea, ¿cuál es su posición? Está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. ¿Sí me explico? Entonces dice que descenderá de su trono, llegará, hermano, a un nivel del cielo. Acuérdate que hay 7 cielos, llegará a un nivel del cielo y entonces ahí nos estará, dice, esperando. ¿Qué significa la palabra parusía? Aparecer, estar cerca, estar presente, dice presencia. Entonces por eso ya no acabamos de leer el 4:16, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, ¿qué? De mando. Por eso hay que tener circuncidado el oído, limpio. Dile que está a tu lado, no andes oyendo música mundana, chismes, quejas, murmuraciones, porque si no tu oído se infecta, se ensucia. Y no vamos a oír la trompeta. Dice, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios, primero los cristianos que hayan muerto se levantarán, ¿qué dice?
de sus tumbas. Y después los que estemos vivos. Entonces, cuando vaya a ser el arrebatamiento, Jesús deja su trono, desciende a uno de los niveles del cielo, porque ahí va a sonar la trompeta y nos va a llamar para ser arrebatados. Bien, esa es la primera etapa, la parusía, el aparecimiento de Jesús. Viene el segundo, llamado arpazo. ¿Qué es el arpazo? Significa arrebatamiento, eso significa. Vamos a ver el libro de Tesalonicenses 4, versículo 17. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes. ¿Para qué? Para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor, ¿qué dice? Para siempre. ¿Qué es la palabra arpazo? Es la palabra griega harpazo, que es arrebatar, arrebatado, apoderarse de él. Entonces, ¿qué hará el Señor? Nos tomará y nos arrebatará, dice, en un abrir y qué, y cerrar de ojos. Ahora dice, no sé si puse eso, la que sigue, mijo. No, te lo explico. Dice, ¿quiénes van a ser arrebatados? Solo los que seamos salvos. Los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, solamente nosotros seremos salvos. 2, dice que en un abrir y cerrar de ojos, en micras de segundo. Eso, hermano, es algo sobrenatural. Salimos de la dimensión tiempo-cronos a la dimensión tiempo-eternidad, donde ahí cada uno de nosotros, hermano, si nosotros salimos aprobados, viviremos, hermano, en la eternidad con el Señor. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia de estar listos para poder ser arrebatados. Solo los salvos podrán ser arrebatados. No los que vienen a la iglesia cada mes o una vez al año, no los que se están peleando, hermano, con el patrón, con el vecino, ¿verdad? No por los que dicen malas palabras, que todavía, ¿verdad?, están robando, son mañosos, ¿verdad?, que todavía están con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No, esos no se van a ir, solamente los salvos. Los que le buscan de corazón, los que se santifican, los que se cuidan, los que le honran, los que son cristianos del libro, del escrito está. Esos son los únicos que se van a ir. No quien lleve doble vida. Eso es lo que va a suceder. Y quiero que vea más o menos una imagen, ¿verdad?, un video sobre el arrebatamiento de la iglesia. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Así es, hermano, esa es la realidad. Dios no está jugando. Dios habla de una y de muchas formas, dice Hebreos 1. Mas ahora le ha placido hablar por medio del Hijo. Entonces, por eso nosotros debemos estar listos. ¿Dónde nos agarre, hermano? Ahí no vamos a tener ni siquiera un momento de pensar, y mis hijos, y mis hijas, mi negocio, mi carro. No. Vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso la pregunta es, ¿estamos listos? Porque si estamos listos, hermano, no hay por qué preocuparnos. Entonces, seremos arrebatados. Tercera etapa del arrebatamiento. Ya vamos a acabar, hermano, pero de verdad yo quería explicárselo porque si no, hermano, nosotros somos ignorantes. Esta enseñanza la voy a subir, hermano, para que usted la pueda tener. Dice que viene el bimá de Cristo. ¿Qué significa la palabra bimá? Es, hermano, el tribunal de Cristo. Segundo a los Corintios 5, versículo 10, dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Una vez que fuimos arrebatados, allí vamos a llegar. No crea que vamos a llegar directo al cielo, no. A donde está el tribunal de Cristo. Dice, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando ¿qué? En el cuerpo. O sea, ahí va a haber, hermano, un juicio para ver cómo actuamos en la tierra. De acuerdo con lo que hizo, sea bueno, ¿qué?
o sea malo. ¿Qué significa la palabra bima? O es la palabra griega bema, que significa escalón, el ancho del pie, por implicación tribuna o tribunal. Este tribunal tiene 4 características. Número 1, no sé si eso lo anoté. Sí. Número 1, dice, este tribunal es solamente para salvos. O sea, los que fueron arrebatados, fueron salvos, ahí están. 2, aquí nadie pierde su salvación, solamente se dan las posiciones eternas, las coronas, los galardones. ¿Sí me explico? Entonces ahí muchos van a ser recompensados, otros pues se van a sentir más que no, pues no le metí ganas y pues con trabajos llegaba a ir a la iglesia y me guardaba en la semana y todo, pero pues no recibí corona, no voy a tener una posición, ¿verdad? Allá. 3, nos juzgará por todo lo que hicimos en la tierra mientras estuvimos vivos. Por eso hay un libro que se llama el libro de las obras. Dice que aquí se decidirá si somos transformados y vamos al cielo o me regresan porque no califiqué, pero no me voy al infierno. Y ahorita vamos a ver en la siguiente etapa porque hablamos de eso. Entonces llegan o llegamos, nos examina el Señor, nos dice, a ver, tus obras fueron así, así y así, no diste la talla, ¿verdad? No te vas a ir al infierno porque te estás esforzando, estás manteniéndote, pero hubo cosas que no te permiten a ti que seas trasladado a la eternidad. Entonces, ahí viene lo que se llama en la Biblia, hermano, los traslados o los dejados. Primer libro de Juan 2, versículo 28. Dice, ahora hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, para que cuando venga el arrebatamiento, para que cuando nos lleve al tribunal de Cristo, tengamos confianza y no nos apartemos del ¿qué? Avergonzados de su venida. O sea, sí nos fuimos, pero si no dimos la talla, nos regresarán. Entonces, dicen otras versiones, en lugar de no ser avergonzados en su venida, dice, para no ser abochornados, no ser deshonrados, no ser rezagados, confundidos, fracasados. ¿Qué significa la palabra, hermano? Que nosotros vamos a ser enjuiciados, vamos a decirlo, pero no como para castigo, sino para saber cómo nos comportamos en esta tierra. Por eso las buenas obras son importantes. Las buenas acciones son importantes. El no responderle a la gente como ellos nos hablan o nos juzgan es importante. Porque de esa manera nosotros estamos mostrando que el carácter de Cristo se está formando en nuestras vidas. Ahora, si somos aprobados, dice, si salí aprobado voy a las bodas del Cordero y seré transformado. O sea, cuando llegamos nosotros al tribunal de Cristo, lo que ya no tenemos es sangre, pero sí van nuestros cuerpos, ¿verdad?, a estar como el de Cristo cuando resucitó, que podía traspasar las paredes, ¿sí? Pero lo veían, lo tocaban y era carne, ¿no dijo? A ver, mete tu dedo en mi mano, sintió carne, Tomás. Entonces, cuando nosotros seamos trasladados al tribunal de Cristo, vamos a estar como el cuerpo que tenía el Señor Jesucristo. Entonces, ahí estamos. Si nosotros fuimos aprobados, entonces ahora sí nuestro cuerpo será completamente transformado para que nosotros podamos ir a celebrar las bodas del Cordero y podamos hacer fiesta con el Señor, pero ya con un cuerpo transformado completamente. Y después dice, si somos desaprobados, estos son salvos, pero regresan a la gran tribulación. No se van al infierno, pero regresan a la gran tribulación, porque ahí es donde van a limpiar sus vestiduras. Eso lo dice Apocalipsis 7:14. Dice, y yo le respondí, porque dice, ¿verdad? Señor, ¿quién es ese grupo que viene ahí? Un versículo antes. Dice, sí, y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre, ¿qué? Del Cordero. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que esos que son enviados de regreso son personas, hermano, que no dieron la talla que se pedía para poder estar en las bodas del Cordero y pasar ya la eternidad con el Señor.
Por eso, acuérdate, el trabajo es aquí, no en el cielo. Esa gente que lamentablemente por ignorar lo que dice la palabra, después de que se muere su familiar, 7 días o 9 días, no recuerdo, están pidiendo por él, para ayudarlo a que llegue al cielo, que le den chance de entrar al cielo. No, la Biblia no dice eso. Entonces dice Hebreos 4, más a todos, ¿no? ¿Cómo dice? Una vez de que mueren, ¿verdad? Después de eso está establecido el juicio. O sea, tú te mueres e inmediatamente, hermano, eres llevado al tribunal y ahí es donde vamos a ver. Y ahí están en espera, ahí hay como un stop, ¿verdad? Hasta que sea el arrebatamiento de la iglesia. Ahí se encuentra. Entonces, por eso nosotros debemos de saber, hermano, la importancia de todos estos. Entonces, esos que llegaron, fueron arrebatados, pero no dieron la talla, ahí va a haber siervos, o sea, porque va a haber siervos de Dios. Ahí va a haber iglesia, pero se les va a regresar para que ellos terminen su proceso de transformación en la tierra. Por eso necesitamos, hermano, estar atentos a lo que dice la palabra de Dios.